¿qué tal? Esta tarde vamos a explicar el proceso constructivo de una carretera. Primero vamos a empezar definiendo con los primeros pasos, que es el desmonte de una carretera. El desmonte es la remoción de la vegetación existente en el derecho de vía, en las zonas de bancos, de canales y en las áreas que se destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, como objeto de eliminar la presencia de materia vegetal que nos impide con la obra. Lo que tenemos que realizar es la tala, que consiste en cortar árboles y arbustos; la roza, que consiste en cortar y retirar maleza, hierba, zacate o residuos de siembra; desenraíce, que consiste en sacar los troncos o tocones con o sin raíces; la limpia y la disposición final, que consiste en retirar el producto del desmonte al banco de desperdicio que indique el proyecto o apruebe la Secretaría. Los trabajos se realizan asegurando que toda la materia vegetal que quede fuera de las zonas destinadas a la construcción, evitando dañar árboles fuera de áreas indicadas en el proyecto o aprobados por la Secretaría. Cualquier daño a la vegetación fuera de dicha área será responsabilidad del contratista de obra y la restituirá por su cuenta y costo, de acuerdo con las leyes y reglamentos de protección ecológica vigente. Al menos que el proyecto indique otra cosa, el desenraíce se ejecutará por lo menos dentro de las superficies limitadas por líneas trazadas a lo largo de ceros de cortes, terraplenes con espesor mínimo de 1 metro, canales, contracunetas y zonas de bancos, entre otras. Las ramas y los árboles situados fuera de las áreas desmontadas que queden sobre la corona de las terracerías. Una vez que terminamos el desenraíce, realizaremos el despalme en la remoción de material superficial del terreno, de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerías con materia orgánica o con depósitos de material no utilizable. El espesor del despalme será el que indique el proyecto o ordene la Secretaría a la vista de los materiales existentes en el lugar, de acuerdo con la estratigrafía del terreno o con la existencia de rellenos artificiales. A menos que nuestro proyecto indique otra cosa o si lo apruebe la Secretaría, el material natural producto del despalme se emplearía para el recubrimiento de los taludes de terraplenes que más adelante procederemos a ejecutar, así como lo de los pisos, fondos de excavación y taludes de bancos al término de su explotación, o se distribuirá uniformemente en áreas donde no impida el drenaje o que no invada cuerpos de agua, para favorecer mejor el desarrollo de vegetación según lo indique el proyecto o lo apruebe la Secretaría. A menos que nuestro proyecto indique otra cosa, así lo apruebe la Secretaría, el material producto del despalme colocado en taludes de terraplenes, así como de los pisos, fondos de excavación y taludes en los bancos o en las zonas en donde se distribuyó uniformemente, se le adicionarán semillas de paso o de vegetación propia de la zona, adecuando al paisaje y que no impida la buena visibilidad, aunque lo indique el proyecto o lo apruebe la Secretaría de acuerdo con la norma establecida dentro de la Semarnat. Después de terminar nuestro despalme en nuestra carretera, procedemos a las excavaciones. Para la excavación nosotros tenemos que determinar qué tipo de terreno tenemos en este caso. En el caso de ser un terreno de tipo C, necesitaremos explosivos o artificios. El contratista de obra obtendrá los permisos para su adquisición, traslado, manejo, almacenamiento y utilización conforme a los requerimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los polvorines para el almacenamiento de los explosivos y sus accesorios cumplirán con los alineamientos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Solo se transportará el polvorín al sitio de utilización, los explosivos y artificios que se vayan a detonar cada vez. El uso de los explosivos, por lo tanto, como debemos de saber, son muy peligrosos. Por lo tanto, se transportarán en vehículos diferentes a los que se utilicen para el artificio y se depositarán separadamente en el sitio de su utilización. El manejo de los explosivos se hará con todos los cuidados necesarios que garanticen la seguridad del personal y la integridad de la obra.
Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría, con el fin de proteger nuestra excavación si la estructura para la cual se ejecute no se inicia de manera inmediata y el fondo de dicha excavación está formado por materiales altamente erosionables o que puedan ser afectados rápidamente por el interpeciarismo, se suspenderá la excavación arriba del nivel de desplante hasta que por iniciarse la construcción de la estructura. Durante la ejecución de la excavación, ésta se protegerá de las inundaciones y se asegurará su estabilidad para evitar derrumbes, drenando toda el agua que afecte la excavación. Cuando se autorice el uso de explosivos, se evitará aflorar el material más allá de los límites establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría. El material suelto o inestable, así como toda la materia vegetal, se removerá para asegurar la estabilidad de la excavación cuando el proyecto indique o la Secretaría pruebe que las paredes de las excavaciones sirvan de molde a un colado. Sus dimensiones no excederán a más de 10 centímetros respecto a los fijados en el proyecto. Si se excede dicho límite, se pondrán moldes. Salvo que el proyecto indique otra cosa, el material producto de la excavación lo podremos utilizar en el relleno de la misma. En dado caso que no sea así, tendremos que conseguir material para rellenar. Una vez construida la estructura de la excavación, esta se rellenará como se indica en la norma establecida en la parte de rellenos. El material sobrante de la excavación se depositará en el sitio o bancos de desperdicio que indique el proyecto o que apruebe la Secretaría o se distribuirá uniformemente en áreas. Que la excavación se haya ejecutado conforme a las dimensiones y taludes establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría con una tolerancia de dimensiones de menos 10 centímetros. Donde no impida el drenaje natural del terreno o que no impida cuerpos de agua para favorecer el desarrollo de vegetación según lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría. Una vez terminada nuestra excavación en el terreno, procederemos al afinamiento, que es la excavación y remoción de materiales necesarios para perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una terracería o canal. El afinamiento se ejecutará de tal forma que resulten las líneas y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría y se eliminen las irregularidades dejadas por el equipo de excavación, así como el material suelto. El material producto del afinamiento se podrá utilizar para probar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, y los materiales que no se utilicen se retirarán del sitio de los trabajos y se depositarán en sitios y forma que indique el proyecto, para evitar alteraciones al paisaje y al cuerpos de agua, así como para no obstaculizar el drenaje natural. Los daños originados por la caída de materiales causados por negligencias del contratista de la obra serán reparados por su cuenta y costos a satisfacción de la Secretaría. En el caso de cortes en cajón, una vez efectuado el despalme, se abrirá caja cuyas dimensiones deberán estar indicadas en el proyecto. El piso de corte o caja deberá compactarse al 90% de su peso volumétrico seco máximo de la prueba AASHT o estándar en una profundidad de 0.20 metros o banderarse según sea el caso. Para el caso de terraplenes, se construirá el cuerpo del terraplén con altura variable dependiendo de la rasante del proyecto y se compactará al 90% de su peso volumétrico seco máximo de la prueba SHTO estándar. Como bien sabemos, en las carreteras deben tener un tipo de drenado. En este caso, explicaré cómo es el tipo de drenado de alcantarilla tubular de concreto en carreteras. La excavación para alcantarillas se ejecutará de acuerdo con las secciones y niveles establecidos en el proyecto. Se harán dejando una holgura de 50 centímetros de cada lado de la alcantarilla para permitir la compactación del material de relleno. Las paredes de la excavación se harán tan verticales como el terreno lo permita. El fondo de la excavación en que se asiente la alcantarilla estará exento de raíces, piedras salientes, oquedades u otras irregularidades. Se excavarán canales de entrada y salidas con la geometría y longitud establecidas en el proyecto. Las plantillas de apoyo para las alcantarillas se formará con una capa de espesor y con materiales, el grado de compactación y el nivel indicados en el proyecto.
Dependiendo del tipo de terreno sobre el que se apoyará, la geometría final de la plantilla será similar a la del tubo. Con la colocación, las alcantarillas se colocarán siempre de aguas abajo hacia aguas arriba, ubicando siempre el extremo con la junta tipo macho hacia aguas abajo. Las juntas y las perforaciones que traen los tubos para su adecuado manejo se sellarán con mortero de cemento arena. Se sellarán con mortero cemento arena en proporción 1:3. Una vez colocada la tubería sobre la plantilla, se construirá un chaflán en ambos lados de los tubos, en estos y la plantilla de toda su longitud. Este chaflán tendrá sección triangular con base y altura de 20 centímetros, elaborada con mortero cemento arena 1:3. Cuando se presente corriente de aguas o filtraciones durante la colocación de los tubos, se deberá desviar el agua temporalmente mediante canales, bombeo y otro procedimiento acorde a las circunstancias. El interior de las alcantarillas se protegerá cubriendo los valles y las crestas de las corrugaciones con mortero asfáltico. El relleno. En el relleno colocaremos en los costados y alrededor de los tubos circulares. Se compactará simétricamente a mano o con equipos manuales en ambos lados en capas de 15 centímetros con el material y el grado de compactación establecidos por el cliente o en el proyecto, a menos que el proyecto indique otra cosa. Para protección de la estructura se formarán sobre el tubo un terraplén de sección trapezoidal con base superior igual a 3 veces el diámetro de la alcantarilla y colchón mínimo de 1 metro, compacto a mano con material manual. Cuando se utilicen tubos abovedados en relleno de los costados inferiores, se hará con un material de mayor calidad y con un grado de compactación del 5% más alto que el resto del relleno. Los muros de cabeza o cabezotes. Los extremos de las alcantarillas se sujetarán con muros de cabeza de mampostería, concreto ciclópeo o concreto armado, conforme a lo establecido en el proyecto. El equipo que se utilice para la construcción de alcantarillas tubulares de concreto será el adecuado para obtener la calidad específica del proyecto en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado de los trabajos. Dicho equipo deberá ser mantenido en óptimas condiciones y será operado por personal capacitado. La capa de transición se construirá dependiendo de la altura del cuerpo del terraplén, debiendo construirse de 0.0 metros si la altura de este es mayor a 0.8 metros. Y si es mayor, se construirá de 0.5 metros. En cualquier caso, deberá compactarse el material que constituya dicha capa al 95% de su peso volumétrico seco máximo. Finalmente, la capa subrasante se construirá con un espesor de 0.30 metros, debiéndose compactar el material que constituya dicha capa al 100% de su peso volumétrico máximo. Los materiales empleados para la formación de las diferentes capas deberán ser procedentes del banco propuesto para este fin y de acuerdo con lo indicado en el proyecto de terracerías correspondiente. Las zanjas. La conformación de las zanjas para formar cunetas se efectuará mediante una excavación de acuerdo con la sección, niveles, alineación y acabados establecidos en el proyecto. La pendiente de la cuneta será la misma que la del camino, a menos que el proyecto indique lo contrario. Cuando la sección del camino pase de corte a terraplén, la cuneta se prolongará la longitud necesaria en diagonal, siguiendo la conformación del terreno natural, en la obra de drenaje más cercana o hasta donde se establezca el cliente o el proyecto. En el revestimiento, así como lo indica el proyecto, la cuneta se revestirá mediante un zampeado para protegerla contra la erosión, pero previo a la colocación del revestimiento, la superficie deberá estar afinada, humedecida y compacta al grado establecido en el proyecto. Después procederemos a vertir la mezcla asfáltica. Como ya hemos visto anteriormente, sirve para soportar directamente las acciones de los neumáticos y transmitir las cargas a las capas inferiores, proporcionando unas condiciones adecuadas de rodadura cuando se emplean en capas superficiales.
El comportamiento de la mezcla depende de circunstancias externas a ellas mismas, tales como son el tiempo de aplicación de la carga y la temperatura. El proceso constructivo. La fabricación de la mezcla asfáltica en caliente es un proceso industrial realizado en plantas productoras de mezcla asfáltica. Estas son un conjunto de equipos mecánicos y electrónicos en donde los agregados son combinados, calentados, secados y mezclados con cemento asfáltico. Para producir una mezcla asfáltica en la planta de elaboración de la mezcla puede ser continua de mezcla en el tambor o discontinua y debe disponer de los dispositivos adecuados para calentar y dosificar los agregados y el cemento asfáltico caliente. Las operaciones principales de una planta de asfalto son secado, cribado, proporcionado y mezclado. El transporte. Como sabemos, para aplicar esta mezcla debe de tener una adecuada temperatura, por lo cual generalmente se emplean camiones de tipo volqueta, los cuales efectúan el vaciado por el extremo posterior de la caja al ser levantadas en la superficie interna de la caja. Debe impregnarse con un producto que implica la adhesión de la mezcla, pero que no altere sus propiedades de la mezcla asfáltica. Durante el transporte, la mezcla se debe proteger con una lona, la cual debe estar bien asegurada para evitar que el aire frío se cuele hacia la carga. Una vez que llega la obra, el ingeniero residente debe encargarse de verificar la temperatura de llegada en la volqueta. Cuando se va a comenzar el proceso de colocación, se retira la lona y se deposita la mezcla en la tolva de la terminadora de mezcla asfáltica, conocida también como la finisher. Al llegar la mezcla a la obra, el ingeniero debe hacer una inspección visual de la mezcla para notar sus deficiencias. A continuación, se mencionan algunas de ellas que pueden requerir una inspección más rigurosa y posiblemente una rectificación. Debemos de verificar que no contenga humo azul, ya que este asciende de la mezcla del camión, puede ser un indicador que se ha sobrecalentado la mezcla, o también una presión dura. Una carga que parezca dura o presente un pico alto puede estar fría para cumplir las especificaciones. Aparición que esté opaca o magra. Una de estas mezclas, estas características puede contener muy poco asfalto o contener un exceso de finos. Un vapor ascendiente. El exceso de humedad aparece frecuentemente como vapor ascendiente de la mezcla. Debemos de también verificar que no tenga segregación, debido a que la segregación de los agregados puede ocurrir durante la pavimentación debido a un manejo inadecuado de la mezcla o puede ocurrir antes de que la mezcla llegue a la finisher. La mezcla se extiende con máquinas autopropulsadas. Después de extender la mezcla, procedemos a la compactación. La compactación es la etapa final de las operaciones de pavimentación con mezclas asfálticas en caliente. En esta etapa se desarrolla la resistencia total de la mezcla y se establece la lisura y la textura de la carpeta. Al compactar la mezcla, esta adquiere estabilidad, cohesión e impermeabilidad que se traduce en capas de rodadura resistentes, durable y lisa. Adicionalmente, la compactación cierra los espacios a través de los cuales el aire y el agua pueden penetrar y causar envejecimiento rápido. La compactación de la mezcla asfáltica se divide en tres fases. La compactación inicial es la primera que pasa el compactador sobre la carpeta recién colada. Se usan compactadores vibratorios o estáticos. Esta actividad se debe hacer sobre toda la carpeta. Compactación intermedia. Para obtener la densidad requerida antes del enfriamiento de la mezcla, con esta compactación se logra la densidad y la impermeabilidad requeridas. Por último, la compactación final. Para eliminar marcas de la superficie y alcanzar la suavidad final, generalmente se usan los compactadores neumáticos. Se hace mientras la mezcla esté todavía lo suficientemente caliente para permitir la eliminación de cualquier marca de compactación. Y por último, procederemos a la señalización y a colocar las protecciones que se colocan en la carretera, así como también las señales verticales y horizontales que van en cada carretera. Para poder colocar los señalamientos tenemos que irnos guiando con la norma establecida por la SCT que podemos encontrar en su página oficial. Y esto sería todo, amigos, para el proceso constructivo de una carretera.